Y estamos de vuelta con una edición más de este evento de Marketing and Communications. Y ahora vamos a hablar de un tema central en esta industria, que es el branding y cómo se elaboran las estrategias que hay detrás de las marcas. Para eso me acompañan en este panel 3 personalidades referentes de este sector y los voy a presentar a continuación. Uno de ellos es Gustavo Koenigsegg, él es Managing Director de Future Brand. Hola Gustavo. Gracias por acompañarnos. Gracias. También lo tenemos presente aquí a mi izquierda a Mariano Fernández Madero, que él es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Marketing. Y también está con nosotros Almendra Ogdon, gerente de publicidad, marca y comunicaciones de Movistar Argentina. Bueno, muchas gracias de vuelta a los 3 por estar acá presentes con nosotros en esta jornada. Les quiero preguntar para arrancar este panel, ¿cómo fue que la pandemia reconfiguró la forma de elaborar estrategias para llegar al público de comunicación, de marketing, teniendo en cuenta los hábitos que se modificaron, ¿no? O sea, podemos decir que hubo un antes y un después en los consumos y cómo ustedes, como ideadores de campañas, tienen que tener en cuenta estos cambios para poder llegar de forma más óptima a las audiencias a las que se dirigen. Bueno, te puedo contar un poco la experiencia de la industria de la que yo vengo, que es de las telecomunicaciones. Realmente tuvimos el desafío de conectar a todas las personas para entretenerse, para estudiar, para trabajar. Lo que teníamos proyectado de un consumo en un año se produjo solo en un mes. Creció más del 60% de la conectividad, con lo cual nos pusieron a prueba la gente y la pandemia, ¿no? Y también tuvimos que tirar un poco el plan de marketing y el plan de comunicación previsto, ¿no? Que se planea con tantos meses de anticipación y repensar la estrategia de comunicación, la estrategia de marca, de lo que teníamos que salir a decir en un momento tan complejo, ¿no? Pero creo que la post-pandemia dejó cosas positivas, que fue acelerar procesos digitales que venía transitando la compañía en nuestro caso, ayudar a la gente a la autogestión, nos demostró nuestra capacidad de adaptarnos y la flexibilidad de comunicación. Así que creo que para la industria tuvo muchas cosas positivas para sacar de la pandemia. Obviamente con los desafíos que trajo, ¿no? y la prueba de la infraestructura que tuvimos. Bien. Gustavo, vos que trabajás desde el lado de una consultora, digamos, ¿cuál es tu visión sobre esta situación de la que Almendra nos contaba recién y cuáles son aquellas demandas por ahí que perciben del lado de los clientes en función de esto, de la reconfiguración de las estrategias? Lo que nosotros percibimos en esta etapa, en este momento bisagra que fue finalmente la pandemia, es que las marcas que no tenían un propósito demasiado claro necesitaron precisamente revisarlo y ver cuál es realmente el vínculo que las conecta con las audiencias. Nosotros siempre hablamos y tratamos de definir a las marcas como vínculos emocionales entre empresas, productos, instituciones, etcétera, y sus respectivas audiencias. Y eso que bien se define como vínculo emocional es justamente algo que se tiene que mantener. Y para que se mantenga se necesita tener en cuenta desde el lado de las marcas cuáles son las razones, cuál es el propósito por el cual una marca existe, cómo desde el lado de la persona que recibe ese mensaje, cómo está percibiendo efectivamente a los mensajes que la marca envía, y si dejan de ser relevantes, evidentemente se genera un quiebre. Lo que demostró la pandemia es que hay que estar hoy por hoy preparado para cualquier cambio de escenario. Y bueno, en esos desafíos es precisamente donde se ponen a prueba las marcas en todo su espectro. Lo que se viene, digamos, de ahora para adelante, si querés lo dejamos para una segunda parte de la charla. Dale, cómo no. Mariano, quería preguntarte, en función de lo que recién nos contaba Almendra, también Gustavo, a ver, un poco, ¿cuál es el foco de las estrategias hoy, en este momento? A mí me parece que para hacer una estrategia uno tiene que tener un diagnóstico claro.
Y una de las cosas que me parece que nos enseñó la pandemia es que todos hablaban de que estaban cambiando los hábitos. En mi opinión personal, los hábitos no cambiaron y se ven perfectamente, creo yo, actualmente. Lo que hizo la pandemia fue reprimir los hábitos que teníamos y cambiar una conducta o un comportamiento. Pero cuando yo cambio mi comportamiento por una cuestión de que me restringen algo, estoy haciendo otra cosa, pero eso no significa que yo haya cambiado mi hábito. Y de hecho, se empezaron a levantar las restricciones y todo el mundo volvió y como queriendo recuperar el tiempo perdido. Y esto para las marcas me parece analizar este deseo de los consumidores de volver a recuperar todo lo que hacían antes que no podían hacer durante mucho tiempo, es fundamental para establecer una estrategia, porque si no, si vos estás estableciendo una estrategia en función a un comportamiento puntual producto de una restricción, estableces toda una estrategia y se levanta la restricción y te quedaste sin estrategia. Entonces, me parece que hay un análisis ahí muy importante de saber si lo que cambiaron fueron los hábitos o fueron los comportamientos. Qué interesante esto que nombras, ¿no? Porque por ahí se tiende a pensar como que hay un quiebre de paradigma y bueno, según tu visión no fue tan así, ¿no? Para mí la pandemia sumó una cantidad de cosas que todos los seres humanos, o sea, nosotros siempre hablábamos cliente definido por quien me compra a mí, consumidor definido como el que, no sé, si yo vendo manzanas, clientes es el que me compra la manzana a mí, pero consumidor es todo aquel que consume manzanas más allá de que no me la compre a mí. Ahora, detrás de un consumidor hay un ser humano y la pandemia lo que mostró, me parece, es que tenemos que tener como marcas mucho más cuidado con el ser humano, no solo en la relación con nuestro producto, sino en su relación total, ¿sí? Y me parece que ahí se incorporaron muchos valores como decía, el propósito, por ejemplo, digamos, empezó a tener mucha relevancia porque la gente estaba en sus hogares, estaba muy reprimida, estaba muy temerosa de perder el trabajo, de no tener ingresos, los cuentapropistas, etcétera. La facturación se había caído un montón, o sea, tenés muchas presiones de esas y a mí me parece que ahí que las marcas definan un buen propósito y generen un posicionamiento es absolutamente estratégico. Ahora, hablando de poner en el centro a el ser humano, como recién decía él, también se nota de parte del público, muchas veces hay quejas, ¿no?, en las redes sociales, por ejemplo, como cierta saturación de parte de las campañas de las marcas. Entonces, también la pregunta que les quería hacer es cómo se está, en el caso de ustedes, Almendra, cómo lo están manejando desde Movistar, digamos, la elaboración de una campaña que llegue al target al que buscan, pero que también lo haga en el momento preciso y de forma tal que no sature, que sume, ¿no? Sí. No que reste. Sí, yo creo que lo que primero tenemos que hacer es tener claro las necesidades que tiene el cliente o el potencial cliente, ¿no? Por suerte existen muchas herramientas hoy de segmentación de audiencias. Eso lo que nos permite es buscar a aquella persona que está buscando o que está necesitando o que quiere o está esperando que nosotros le demos algo. Yo creo que en ese sentido está bueno no comunicar todo, sino comunicar bien, digamos, ese sería el objetivo. Entonces el foco hay que ponerlo en eso, en entender las necesidades, entender cómo hacemos para satisfacer eso que el cliente busca y nosotros, mediante segmentación, obviamente, llegar a esa audiencia. Nosotros, Movistar es una marca muy masiva, ¿no? Entonces, tenemos medios que dan mucha cobertura, pero también tenemos la posibilidad de buscar exactamente el target que necesitamos. Bien. Me parece que haciendo este trabajo uno logra no tener esa saturación. Y otro tema es dar mensajes relevantes, ¿no? Me parece que eso es lo importante y es ahí cuando hay que comunicar, cuando hay cosas relevantes para contar, ¿no? Las marcas tenemos que ser relevantes, tenemos que tener un propósito. En Movistar tenemos un propósito clarísimo, tenemos una misión de marca que es hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, y esa es la hoja de ruta que nos marca el camino, y en eso vamos, la intención es no saturar, ¿no? Bien, y Gustavo, un poco volviendo al tema del propósito que mencionabas, ¿cómo trabajan
en relación a lo que recién destacaba Almendra, para justamente hacerles entender tal vez a los clientes esto de que no es necesario comunicar todo, sino por ahí una parte y bien, y lo que es verdaderamente relevante. ¿Cómo trabajan en eso? La relevancia, digamos, como decía Almendra, es efectivamente uno de los pilares sobre los cuales hay que trabajar. La manera es entendiendo mucho todo el tiempo al cliente. Yo, sin ir más lejos, ayer tuvimos una reunión con un cliente en donde nos contaba que bueno, que habían hecho un trabajo y que en ese trabajo surgía que había que poner al cliente en el centro. Y la verdad que es algo que tiene que surgir desde el primer minuto. O sea, todo el tiempo debe estar el cliente en el centro. El cliente es obviamente la razón de ser de las marcas, porque como decía Mariano, si no hay un consumidor que te consuma los productos que vos generás o los servicios que das, es evidente que no tiene ningún sentido entonces llevar adelante ningún tipo de comunicación de marca. Pero a nivel de esto de la relevancia, yo lo complementaría con el concepto de comportamiento. Es decir, tener un propósito, pero tener también un comportamiento que haga que ese propósito no quede solamente en una declaración. Nosotros muchas veces hablamos de las dos grandes caras de las marcas, que son la reputación y la identidad, en donde la reputación es precisamente la consecuencia o la suma de un propósito y de un desempeño o de un comportamiento, también podríamos decir. Es decir, qué quiero ser, qué prometo ser y luego cómo lo llevo a cabo. Porque si yo digo que voy a ser puntual y después llego tarde a todos lados, la verdad que no voy a tener una reputación de puntual, va a quedar solamente en una declaración. Bueno, para mí ahí está la clave de cómo los que son finalmente los ejecutores de esa promesa la pueden llevar a cabo. Ejecutores que naturalmente todos coincidiremos que son la propia audiencia interna, quienes están en contacto dentro de lo que es el Customer Journey con el cliente, quienes son el front, la gente que te da el servicio, los que finalmente le ponen una cara, un rostro humano a la marca. Ahora, Mariano, volviendo un poco a la elaboración de las estrategias, también hay como más conciencia de parte, ¿no?, de la población en las demandas de lo que uno quiere consumir, ¿no? Esto de lo que decían del propósito, de la responsabilidad. ¿Cómo se ve reflejado eso hoy en las comunicaciones también analógicas que vos recién decías? Bueno, la pandemia modificó hábitos, pero el mundo sigue, digamos, se retomaron muchos de los comportamientos que antes existían. ¿Cómo se hace para balancear las campañas digitales en un mundo cada vez más virtual, pero que también vivimos realmente en la presencialidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se balancean las dos cosas? A mí me parece que el mundo cada vez tiene que entender más desde el lugar de las marcas que una marca tiene vida propia, pero no tiene vida independiente. Yo tengo vida propia, pero además tengo vida independiente, ¿sí? Si alguien se muere, yo no me muero. Pero la marca, si tiene vida propia, es más que los que la componemos, pero si todo lo que componemos una marca nos morimos, la marca muere porque no tiene vida propia. Entonces, cuando vos manejás una marca, uno de los temas que me parece fundamental es que yo tengo el derecho y las ganas y la obligación de vivir como marca. Y yo tengo que comunicar. Y si todo el mundo comunica y todo el mundo es relevante, como decía Gustavo, yo también quiero ser relevante. Y si todos son relevantes, nadie es relevante, ¿está? Pero yo igual tengo que ser relevante, es mi misión, porque si no muero. Entonces, yo no me preocuparía tanto por mirar el resto, sino por mirarme a mí mismo como marca. ¿Cómo logro llegar? ¿A qué público? Digamos, obviamente, Almendra está en una compañía que llega absolutamente a todo el mundo, pero alguien que fabrica un producto más de nicho tiene que llegar a ese nicho y su preocupación quizá es cómo hago para llegar a ese nicho, ¿está? Si yo vendo productos, no sé, en Santa Fe, ¿para qué voy a publicar en un diario nacional que llega a todos lados? Me cuesta muchísima plata y entonces no logro el objetivo. Si yo soy Movistar, obviamente tengo que llegar a todo el mundo, pero incluso hoy, una de las ventajas que tiene todo lo que es la parte digital,
es que vos podés hacer microsegmentos casi, y Movistar mucho más, casi personalizado. Me pueden mandar un WhatsApp, hola Mariano, tal cosa, ¿me entendés? Entonces, me parece que ahí hay una enorme oportunidad y a su vez hay una gran diferenciación entre si vos sos un emprendedor, sos una pyme o sos una empresa que fabrica solo para un nicho o sos una empresa de consumo totalmente masivo. Bien, ahora, volviendo al tema de la segmentación, que lo nombraron los tres, Almendra, específicamente vos también hace unos minutos hablabas de esto de llegar al target al cual se quieren dirigir. ¿Cómo están segmentando las distintas campañas que llevan adelante en los diferentes espacios, ámbitos? ¿Nos puedes contar un poco eso, cómo es esa estrategia? Sí, la realidad es que hoy la estrategia de comunicación pasa, por supuesto, por hacer cumplir los objetivos de negocio, por un lado, de los servicios y los productos que nosotros trabajamos, y a su vez la marca también tiene este propósito que decíamos y la reputación y trabajar también temas que tienen que ver con el compromiso social también están en nuestra agenda. Nosotros, además del negocio, estamos trabajando fuertemente hace muchos años también en promover y concientizar sobre el uso responsable de la tecnología. Hoy la tecnología nos da un poder enorme que seguramente hace crecer el mundo de cada uno de nosotros, pero tiene aparejado algunas problemáticas que vienen surgiendo con la hiperconectividad, como el grooming, el ciberbullying, la violencia digital, seguridad vial, que sentimos nosotros como compañía que tenemos cierta responsabilidad en estos ámbitos poder charlarlo, hacer campañas de impacto, que no solo queden en una campaña de impacto, sino que también armemos un ecosistema para educar, para informar, para darle un contexto, para que padres, madres, docentes, familia puedan encontrar un lugar de contención. Con lo cual la estrategia de comunicación es un todo. Tenemos patrocinios que hacen que el cliente pueda acercarse a la marca de una manera más lúdica, con momentos memorables, verano, el invierno, el Movistar Arena. Digo, es una marca muy grande, pero que tiene muchas aristas y que todas conforman la gran marca que hacemos, ¿no? Bien. Entonces... Ahora, Gustavo, estamos también en un contexto que no podemos obviar, que bien todos conocemos. ¿Cómo les impacta esto a la hora de planificar campañas a las marcas? ¿Ustedes notan que hubo una caída, una restricción, limitación en los presupuestos o siguen adelante con las acciones que estuvieron planificando las compañías? Lo que nosotros vimos, si bien nosotros, acordate que desde la empresa, desde FutureBrand, lo que trabajamos es más bien en estrategias a largo plazo. O sea, no hablamos tanto de activación o de campañas como seguramente debe estar completa la cabeza de Almendra en tratar de entender cómo hacer para activar precisamente en estas épocas presupuestos relacionados con campañas. Sin embargo, lo que nosotros sí vemos y hemos visto, digamos, en estos 2 años fue, sí, evidentemente, restricciones, reutilización de los recursos para tratar de ser de alguna manera más eficientes en el manejo de lo que son finalmente los presupuestos limitados, que tenían que, por supuesto, asistir a otras cosas, ¿no? Digamos, todos sabemos lo que pasamos y a dónde tuvieron las marcas, en todo caso, como vos bien hablaste antes, ir a soportar temas más bien logísticos y entonces, evidentemente, temas relacionados con esto que podríamos llamar las disciplinas más blandas, como es el marketing, el branding en general, se vieron un poco relegadas en ese sentido. Sin embargo, de acá hacia adelante, uno de los temas que te decía que íbamos a hablar en esta segunda parte, es que hay primero yo lo llamo 3 pilares, ¿no? Que son por un lado el del propósito, es decir, revisar propósitos. Por otro lado, innovar, porque uno de los temas que salió bastante claramente dentro de la pandemia fue que aquellas compañías, y por supuesto a través de las compañías también sus marcas, que innovaron más, que miraron un poco más hacia el futuro, que daban un poco más, como decía también Mariano, dentro de lo que fue ese encierro, quienes nos permitían mirar un poco más hacia adelante, fueron probablemente aquellas que empezaron a hablar un poco más de innovación. Y por último, lo de la relevancia también, es decir, cómo soy relevante para mi consumidor, para mi usuario o para el que finalmente es un seguidor de mi marca, independientemente de que la consuma o no la consuma. Así que, digamos, si hablamos de cómo se encaran los temas de acá en adelante,
además de las cuestiones presupuestarias, que es un tema en el cual no me puedo meter específicamente, pero te diría que hay que poder tener, digamos, dentro de lo que es el camino hacia el futuro, estos tres grandes conceptos. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de finalizar quería preguntarte, Mariano, ¿cuál es, para resumir, el desafío que ven para el año que viene? Para mí el desafío más grande que tienen las marcas hoy es, ante esta caída de presupuestos y ante esta necesidad de hacer campañas sí o sí para poder ser relevante, es unir mucho más las secciones de branding con las secciones de performance. Para mí no existe el branding versus el performance. Para mí el branding alimenta el performance y la performance genera más presupuesto para poder vender más concretamente, para conseguir ampliar mercados, ampliar consumos, ampliar cantidad de clientes, y finalmente te da más presupuesto de branding. Entonces, si vos tenés que agarrar y salir rápido a decir, bueno, tengo que comprarme, no sé, una bebida, ¿cuáles son las 3 bebidas que se te vienen a la cabeza? Eso es top of mind. Y el top of mind se construye sí o sí con branding. Ahora, hoy el secreto es hacer branding, performance, branding, performance muy unido. Tienen que trabajar cada vez más los departamentos de marketing en mucho más concordancia con todo el resto de los departamentos, no como departamentos aislados. Sí, para estar alineados y a la vez ser eficientes, ¿no? Total. Bueno, muchas gracias a los tres por haber participado de este panel. Quédense que ya venimos con más Marketing and Communications.